Hoy voy a hablar sobre el conflicto de Ucrania y Rusia y tres maneras en las que podemos analizarla. Hablemos de historia. En 1991, cuando Ucrania se independizó de la Unión Soviética, desde entonces, Rusia ha visto a Ucrania como parte de su esfera de influencia. Las tensiones comenzaron a aumentar cuando Ucrania mostró interés en unirse a la Unión Europea y a la OTAN, algo que Rusia consideró una amenaza a su seguridad. En 2014, Rusia aprovechó la inestabilidad política en Ucrania para accionarse Crimea, un territorio estratégico en el Mar Negro. Esta acción desató una condena internacional y sanciones económicas contra Rusia, pero también abrió la puerta a la guerra en el este de Ucrania, en la región del Donbass, donde separatistas prorrusos apoyados por Moscú han estado luchando contra el gobierno ucraniano desde entonces. Por el otro lado, la economía. El conflicto tenía un impacto significativo en la economía mundial. Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales y la guerra ha interrumpido estas exportaciones, lo que ha provocado una crisis alimentaria en varias partes del mundo. Además, Rusia, uno de los principales productores de petróleo y gas, ha utilizado sus recursos energéticos como arma política, limitando el suministro a Europa en respuesta a las sanciones. Esto ha elevado un aumento en los precios de la energía, afectando no solo a los países europeos, sino a la economía global en general. Las sanciones económicas contra Rusia han debilitado su economía, pero también han forzado a Rusia a fortalecer las relaciones comerciales con países como China e India. Por último, la política interior en Ucrania y Rusia. En Ucrania, la invasión rusa ha fortalecido el liderazgo del presidente Volodymyr Zelensky, quien se ha convertido en una figura internacional clave, unificando a su país en la defensa contra la agresión rusa. Sin embargo, internamente Ucrania enfrenta el reto de mantener su unidad y gestionar una crisis humanitaria con millones de desplazados. Por otro lado, en Rusia, el conflicto ha consolidado aún más el poder de Vladimir Putin, quien ha utilizado la guerra como una forma de reforzar el nacionalismo y justificar medidas represivas contra la oposición. Aunque ha mantenido el control, también ha provocado protestas y ha incrementado la censura y el control contra los medios de comunicación. La guerra ha afectado tanto la estabilidad interna de Rusia como su imagen en el exterior. En conclusión, el conflicto entre Ucrania y Rusia es mucho más que una guerra territorial. Ha impactado a la economía global, ha reconfigurado la política interna de ambos países y sigue siendo una amenaza para la estabilidad mundial. Mientras continúe, las consecuencias serán sentidas no solo en Europa, sino en todo el mundo.